Hablemos de Welcome to Derry. La serie que este 2025 me impresionó más que cualquier otra serie que haya visto en el transcurso del año. También puedo tomar en cuenta The Bear, pero no metamos en este momento el contexto de la cocina con el terror. Ok. Para empezar, hablemos de Welcome to Derry. Y para eso vamos a dividirlo en 4 partes. La primera, que es esta parte que está aquí, contar una historia. La segunda, colores. La tercera, el sentido del todo. Y la cuarta, esto solamente aplica para películas de terror, que es lo que es el terror verdaderamente. Y para eso empecemos con contar la historia. Welcome to Derry. Para darle comienzo a la historia, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el terror estos últimos años está sobrevalorado. Y eso es más que obvio, porque últimamente han salido suficientes entregas que han decepcionado. Pero It, en las 2 primeras entregas de la película, fueron notablemente buenas. Y esperábamos que la serie fuera igual de buena. Pero en ese caso nos dieron una superada de expectativas. Es decir, Welcome to Derry está muy por encima de las películas. Primero, el hecho de cómo contar la historia, que te va desenvolviendo, te va metiendo la trama poco a poco, sin desviar del camino el hecho de lo que está sucediendo y lo que pasa en Derry. Eso es algo significativo y más que obvio. En este caso, cada capítulo deja algo en particular en donde todo el tiempo está pasando algo en Derry y al mismo tiempo te está contando la historia de cada personaje y cómo meterte más a ella. Hablemos de colores. Pasamos a la segunda parte y creo que la más importante de todas, que es la aplicación de color en momentos adecuados. Es decir, en el mundo del cine se aplica el color para determinar un sentimiento, una acción o una idea. En este caso pondré de ejemplo Euphoria, en donde la aplicación de color de esta serie principal es transmitir sensaciones y sentimientos para así acercarse al público y contar mejor la historia y asimismo sentirse identificado con el personaje o saber por lo que está pasando el personaje. Ese tipo de aplicación de color se hace en absolutamente todas las películas, pero muy pocas son las que saben manejar muy bien lo que es la paleta de colores y los colores complementarios. En este caso, tomaré también como ejemplo Heartstopper, que utiliza colores complementarios, en donde los 2 personajes principales utilizan colores opuestos, pero que a sí mismo o a su vez se complementan, para así dar como una narrativa completa o mucho mejor, por así decirlo. Hablemos de lo más importante de una serie. Es cómo contar la historia, cómo unir esos puntos. Y aunque quizás tenga que ver con la primera parte, en mi parecer, una cosa puede tener historia y no contarla, o contarla pero no tener historia. Sí, me explico. Vamos a explicarlo de esta mejor manera. Una película o una serie puede no tener historia, pero contar una historia. Más o menos. Ok, vamos a hablar de este mejor punto para que entendamos mejor. Una serie puede tener sus antepasados, como lo fue La caída de la casa Usher, que viene desde muchísimo tiempo atrás. Y otra, que en la historia tomen en cuenta las historias que habían pasado antes de este suceso en el presente. Y eso es muy distinto. Ahora, si tú vienes y haces una serie y tomas en cuenta la historia de sus antepasados y lo que sucedió para poder llegar aquí, le das más sentido a contar la historia. Por eso es a donde yo me refiero en el sentido del todo. Ahora bien, hablando de Welcome to Derry, es lo mismo. Para los amantes de It o de Stephen King,
Si han leído sus libros o por alguna casualidad han visto la serie y las dos películas, se han dado cuenta de que It no es de esa era o de esa época, viene de millones de miles de años atrás, donde llegó a Derry. Y ahí es donde empieza la historia. ¿Por qué? Porque Welcome to Derry lo explica. En It parte 1 y It parte 2 explican un poco por encima la historia antes de contar esta historia que está pasando en el presente. Entonces, Welcome to Derry al mismo tiempo está en simultáneo, es decir, te explica lo que sucedió aquí para poder llegar aquí a este punto. Entonces, aunque tú pienses de que falta más historia, porque realmente falta más historia y espero que salga la segunda temporada, y falta más historia porque todavía se necesita contar los sucesos que pasaron 27 años atrás en cada ciclo, aún así te está contando el cómo se dio primero el payaso Pennywise y el cómo estos personajes de Welcome to Derry influyen en los personajes de It parte 1 y It parte 2. Y ahí es donde yo digo el sentido del todo. Por eso es importante tomar en cuenta la historia de una narrativa o de una película, también de una serie. Si no tomas en cuenta esto y puedes contar una historia, puedes hacerla, puedes tomar una fracción de esa parte de tu vida o de la vida de ese personaje y contarla. Puedes hacerla interesante, pero si tomas en cuenta la historia de sus antepasados o de su pasado, para darle más vida a su presente, es ahí donde empieza todo lo interesante. Ahora bien, hablemos de el terror. Bueno, tomando en cuenta de que It o Welcome to Derry es una película o series o un libro, mejor dicho, de terror, no todo lo que está en papel pasa a las pantallas grandes de una buena manera, y cada actor o director o ser humano de este planeta Tierra sabe sobre eso, de cómo llevar algo muy excelente de papel escrito a una historia verdaderamente buena. Y ese es el problema del terror, que cuando lo escribes en un libro y lo pasas a la vida real, ahí es donde empiezan los choques. ¿Por qué? Porque no narras la sensación o el sentimiento que puede expresar lo que están viendo la serie. Pero en este caso, Welcome to Derry no decepcionó. Creo que tengo muchas cosas que decir buenas de esta serie. Verdaderamente espero que gane, así sea un helado, una barquilla, una estrellita dorada. Por lo menos me conformo. No es mucho. Pero yo soy muy fanático al cine de terror. Y muy pocas cosas en el cine del terror me asustan. Porque el cine de terror que estábamos acostumbrados a ver años atrás ya no es el mismo que está el día de hoy. Y conseguir una serie o una película que te genere ese tipo de miedo o sensación de angustia, no la hay. Pero hay una gran excepción, y voy a decirlo como si estuviera promocionando un producto para la piel o para el champú de la caspa. Welcome to Derry. Había capítulos en los que terminaba yo con los pelos de punta, porque el terror fue muy bien utilizado. No generaron ese típico sonido de zumbido que te indica que va a pasar algo cuando explote una campana y que ¡pum! Y ya te asustan. No. Todo el sonido y los colores y la aplicación de cómo reaccionan los personajes es completamente genuino. No sientes que hay un sonido de fondo que te indica que va a pasar algo, como en las típicas películas de terror sobrevaloradas de estos últimos años. No, simplemente el personaje está ahí y cuando piensas que no va a pasar absolutamente nada, está o hay algo que está pasando. Y
Cuando piensas de que todo lo que está sucediendo es real o puede que no, es donde sucede la maravilla. Y esto es lo envolvente de esta serie. Verdaderamente felicito al director por haber hecho una buena aplicación de terror, porque aparte de From, no ha habido una serie que le dé al clavo. Y From, las primeras temporadas fueron las que generaron esa sensación de miedo. Y ahora lo que te genera es sensación de intriga y angustia. Como la sensación que dio terminar de ver Dark. Algo parecido a eso. Y eso es la magia del cine. Saber hacer algo con las herramientas que te está dando. Pero bueno. Y bueno, eso fue todo. Pueden darle like, comentar. Síganme en Instagram, que el link va a estar debajo aquí en la cajita de herramientas. Y bueno, para más contenido la siguiente semana o hasta cuando nos veamos. Hasta pronto.